En esta ocasión vamos a hablar sobre el bloqueo anestésico del nervio alveolar superior posterior. Recordemos que ese nervio es un nervio proveniente de la rama maxilar o la B2 del quinto par craneal o del trigémino. Al momento de que el nervio maxilar llegue al hueso por su mismo nombre maxilar, iba a dar tres ramas: el alveolar posterior, superior posterior, alveolar superior medio y el alveolar superior anterior. En este caso vamos a hablar del alveolar superior posterior y su técnica, sus ventajas, contradicciones y todo lo que tenga que ver con la parte anestésica de ese nervio. Como mencionaba, para realizar esa anestesia se utiliza, se bloquea el nervio alveolar superior posterior. Es muy utilizada esta técnica ya que tiene una alta tasa de éxito, aproximadamente del 95 a más de la tasa de éxito, y dependiendo del anestésico que se administre es muy tardado. Aunque es muy utilizada, siempre hay riesgos en todas las anestesias y en este caso no es la excepción. Algunos de los otros términos que se le llama a este nervio o a esa técnica de anestesia de ese nervio, pues se le conoce también como el bloqueo de la tuberosidad o bloqueo del cigomático. Bloqueo del cigomático lo podemos entender, por la parte del hueso cigomático, de hueso malar, que pues está ubicado en esta zona, ¿no? Y aquí también podemos observar cuál es el nervio que se anestesia. Bueno, el nervio alveolar superior posterior y pues las ramas que va a dar a los nervios que se dirigen. Aquí lo podemos observar. Es esta parte, la parte posterior. Vemos que sus siglas son ASP, alveolar superior posterior, y vemos que da sus ramificaciones a los nervios, a los molares en específico. Bueno, ¿cuál es la área en la que cuál es la área que se va a bloquear al momento de aplicar esta técnica? Bueno, van a ser los molares. El primero, el segundo y el tercer molar. El primer molar hay ciertas restricciones o hay veces en las que no se bloquea, y sobre todo la raíz mesiobucal. Aquí la podemos ver en la imagen. Vemos que la tercera y segundo molar están bloqueados por completo, pero el primer molar vemos una parte blanca, la cual pues no está bloqueada. ¿Por qué? Porque puede existir el nervio alveolar superior medio, o en el caso de que no exista, está el nervio alveolar superior anterior, que al bloquear pues bloquearía esa parte, esa raíz de ese nervio. Vas a igual anestesiar de la parte del periodonto bucal y el hueso periodontal, o el hueso y el periodonto, perdón, que va a estar en esa parte o en esa región de los molares. Algunas indicaciones los casos en los que están indicado esta anestesia, es cuando va a haber un tratamiento de uno o varios molares. Como habíamos mencionado, hay un bloqueo de molares, entonces este sería perfecto si se va a trabajar en los molares. Cuando hay otra técnica se puede utilizar igual, que es la inyección supraperióstica. Hay muchas veces que está contraindicada, y cuando está contraindicada, ya sea por una inflamación o una infección que el paciente tenga, pues este bloqueo de este nervio puede ayudar igual. Y pues cuando se intentó bloquear los dientes con la inyección supraperióstica y no funcionó, pues se bloquea, se hace una segunda inyección. ¿En qué situaciones está contraindicado? Cuando el paciente es propenso a tener alguna hemorragia. Hay pacientes que son hemofílicos,
Bueno, esos pacientes pues son más susceptibles a tener una hemorragia. Y pues si la inyección supraperiódica no está contraindicado, bueno, pues se puede aplicar eso o igual una inyección en la parte del ligamento periodontal. En esta imagen podemos ver un ejemplo de cómo se hace la inyección supraperiódica, como su nombre lo dice, en el periodonto. ¿Cuáles son las ventajas de este bloqueo? Bueno, como habíamos mencionado, pues tiene una alta tasa de éxito. Habíamos mencionado que era de un 95 a más. Esa técnica es atraumática. ¿Qué quiere decir? Que no causa dolor, no debería causar dolor. Si la técnica se realiza correctamente, no debería causar dolor. Por eso dice que es una técnica atraumática. Bueno, ¿por qué no causa dolor? Porque va a haber mucho tejido blando. En la región en la que nosotros vamos a inyectar o vamos a dirigir la aguja, pues hay mucho tejido blando, entonces no se va a sentir dolor. En el caso en que se haya ido por otra dirección o se esté realizando mala técnica y llegue a tocar con el hueso, a tener un contacto con el hueso periodontal, bueno, ahí sí puede haber un poco de dolor, pero siempre y cuando la técnica se haga correctamente, no va a haber ningún dolor. Se requiere un mínimo de inyecciones, o sea, una sola vez es suficiente para poder anestesiar esa zona, y pues el volumen de la solución se puede realizar en una sola inyección. Hay otras técnicas que se tienen que realizar 2-3 veces. En esta ocasión vamos a utilizar nada más una vez y con eso es más que suficiente. Inconvenientes que puede haber. Hay un riesgo de hematoma. Cerca de este nervio hay vasos sanguíneos, hay otros nervios que están cerca de él, entonces puede haber una ruptura de algún vaso sanguíneo y formar un hematoma. Eso lo que va a causar incomodidad al paciente, ya que se va a ver como una mancha en la zona, ¿no? Y pues esa técnica es algo arbitraria. ¿Qué quiere decir? Que no hay un punto exacto en el que diga la anatomía que aquí tiene que ir la aguja o aquí se tiene que introducir. Nada más se menciona una zona, pero realmente no hay ningún punto preciso o un punto óseo en el cual nos podemos basar. Con exactitud, claro. Y pues el 28% de los pacientes necesita una segunda inyección, por lo que habíamos mencionado, la raíz mesiobucal. Cuando vamos a trabajar el primer molar, pues hay que verificar que si el paciente, la zona del paciente del primer molar se haya anestesiado, si no, hay que anestesiar otros nervios que he mencionado. Algunas alternativas, si no queremos anestesiar ese nervio, puede haber otra alternativa, como había mencionado, una inyección supraperióstica o en el ligamento periodontal. ¿Para qué? Para anestesiar la pulpa o en la parte radicular del diente. Puede haber una infiltración en el periodonto, en los tejidos duros, o bloquear el nervio maxilar. Pasamos a la técnica. La técnica de este nervio es sencilla, pero hay que saber realizarla para que el paciente no sienta dolor, para que este tipo de anestesia cumpla su función de atraumática. Vamos a comenzar con el tipo de aguja que se recomienda. Se recomienda una aguja corta de calibre 27, como podemos ver en esta imagen. Es una aguja corta. Como habíamos mencionado, no hay un punto exacto en el que se inyecte al paciente, o sea, no hay un punto anatómico, pero sin embargo se menciona que se puede hacer una inyección a la altura del segundo molar maxilar.
en la parte del pliegue mucobucal de ese que le pertenece a ese diente. Y bueno, este diente, este nervio lo vamos a encontrar superior, posterior y medial al borde posterior del maxilar, atrás del hueso superior, pero también medial a la parte posterior del hueso maxilar. Ahí vamos a encontrarlo. En esa imagen donde está el cráneo podemos ver que está a la altura del segundo molar donde está dirigiéndose la aguja. Igual en la imagen del paciente se hizo una práctica simulando el lugar donde debe ir dirigido el bisel de la aguja. Algunos otros puntos de referencia que se pueden tener para esta inyección es, como habíamos mencionado, el pliegue mucobucal del segundo molar maxilar, la tuberosidad del maxilar o la apófisis cigomática del maxilar. La apófisis cigomática la podemos ver aquí, justamente aquí, y si nos damos cuenta está sobre el segundo molar maxilar. Podemos dirigirnos hasta esa zona y ahí poder hacer la presión del anestésico. El bisel, ¿hasta dónde va a estar dirigido? Bueno, debe estar dirigido hacia el hueso, de una forma que esté dirigida al hueso que le corresponda a esto, como podemos ver en la imagen. No es paralela, tampoco perpendicular, sino dirigida exactamente al hueso, ya que de esa manera nosotros podemos distinguir que la aguja no llegue exactamente al hueso, sino que se quede en los tejidos blandos y ahí poder realizar la presión del líquido. Seguimos con la técnica y ahora hablamos de la posición. Cómo el odontólogo se debe posicionar para poder anestesiar correctamente al paciente sin causar molestia tanto al paciente como al odontólogo, sin haber esfuerzo. Bueno, si vamos a bloquear el nervio alveolar superior del lado izquierdo y si el odontólogo es diestro, bueno, lo vamos a ubicar en una posición de las 10 horas. Eso quiere decir que vamos a estar medial, pero posterior al paciente. Como podemos ver en la primera imagen, estamos medial, pero posterior al paciente y podemos ver con exactamente el punto donde debemos inyectar. Vemos la parte del segundo molar. Si queremos anestesiar el segundo molar superior posterior derecho y si el paciente es diestro, bueno, pues nos vamos a poner en una posición de las 8 horas. ¿Qué quiere decir? Vamos a estar lateral, pero vamos a estar anterior. Y vamos a ver con exactitud, sin esforzarnos, sin una mala postura, ver exactamente el punto donde se debe anestesiar. Esas dos imágenes nos enseñan cómo es la posición que se debe tomar para poder aplicar la anestesia. Antes de anestesiar hay que preparar al tejido al que se va a introducir el bisel en la aguja. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero con una gasa estéril vamos a secar la parte de la mucosa para que no haya saliva, para que no esté resbalosa, para que esté totalmente seca y visible. Podemos aplicar un antiséptico tópico para eliminar las bacterias que puedan existir. Y también podemos aplicar un anestésico en pomada con ayuda de un cotonete o con un microbrush. Lo vamos a anestesiar. Vamos a estar pasándose en la parte donde va a ir la anestesia, la aguja, perdón. Vamos a ir untándola, pasándola aproximadamente en 1 minuto hasta que, la pomada haga el efecto de anestésico local. Como habíamos mencionado la dirección del bisel, ahora la volvemos a mencionar. ¿Cómo debe estar? Bueno, va a estar dirigida hacia el hueso, en una dirección hacia el hueso. El paciente va a abrir un poquito la boca
y con la ayuda de los dedos, del índice o también con la ayuda de un espejo explorador, vamos a tratar de abrir o de jalar todo lo que es el carrillo del paciente, los labios. ¿Para qué? Para que podamos observar con una mayor visibilidad, bueno, el lugar donde se va a poner. Aquí en esa imagen puedo ver que al paciente le traccionamos lo que es la parte del carrillo del labio y podemos ver perfectamente en la zona de los molares y ahí introducir en dirección al hueso el bíceps de la aguja. La aguja se va a introducir, como había mencionado, a la altura del pliegue mucobucal. Habíamos mencionado igual en la parte o en la zona que le corresponde al segundo molar. La aguja tiene que introducirse lentamente en un solo movimiento. Una vez que hayamos limpiado, hayamos anestesiado al paciente y podamos observar correctamente el lugar de la anestesia, solamente se introduce de una sola vez hacia arriba y hacia adentro. Debe haber aproximadamente un ángulo de 45. Aquí podemos ver cómo nos marca el ángulo de 45. Está dirigido hacia el hueso a la altura del segundo molar. Vamos a ver hacia adentro. Bueno, tiene que formarse una línea en la línea media del diente, un ángulo de 45 grados que sea que esté hacia oclusal en los grados y la aguja. Va a haber un ángulo de 45 y hacia atrás también vamos a tener un ángulo de 45 grados, pero ese va a ser respecto al eje mayor longitudinal del segundo molar. Para poder anestesiar correctamente, una vez que introduzcamos la aguja, vamos a estar, como había mencionado, en tejido blando. En tejido mucobucal va a ser tejido blando, va a ser tejido suave. No vamos a encontrar en huesos si es que no llegamos al hueso, hacemos correctamente la técnica. Y pues no debería haber una resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente no debería sentir ninguna molestia porque es tejido blando. Si en dado caso tocamos algo o llegamos a un punto duro, quiere decir que hemos llegado al hueso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ligeramente sacar la aguja sin que la aguja salga del pliegue mucobucal. Solamente un poquitito para poder ubicarnos nuevamente en el tejido blando y así el paciente no sienta dolor. Y pues una vez que hayamos en sentido tejido blando y ya no estemos en dirección hacia el hueso, hayamos cambiado de dirección o de trayectoria, volvemos a introducir la aguja y ahí poder presionar para que la anestésica salga. Como habíamos mencionado, un paciente con una complexión normal, un paciente delgado, que el pliegue mucobucal esté correctamente o normalmente como debería ser, vamos a introducir la aguja 16 milímetros. Solamente 16 milímetros utilizamos una aguja corta. En dado caso que utilicemos una aguja larga, introducimos 32 milímetros. Y si utilizamos una aguja media, vamos a introducir 20 milímetros. Debe quedar aproximadamente 4 milímetros por fuera. En los adultos, una complexión muy delgada o en niños, solamente vamos a introducir de 10 a 14 milímetros. ¿Por qué? Porque vamos a tener ahí menos tejido blando. Si ambas aspiraciones van a ser negativas, vamos a depositar de 9 a 1.8 milímetros de la solución durante de 30 a 60 segundos y vamos a estar aspirando
en varias ocasiones. Como había mencionado, ese nervio suele ser tipo atraumático.